Buenos días, muchas gracias a Fasecolda por la invitación. Arturo me dejó el estándar muy alto, entonces voy a hacer dos aclaraciones antes de empezar. El título oficial en el programa es suscripción automática. Yo me niego a traducir Streamline Underwriting como suscripción automática. Uno de los objetivos de mi plática es que al final cada quien se lleve de tarea qué palabra utilizaría. No es simplificada. Yo no estoy segura que sea automática, pero eso lo podemos discutir. No se preocupen porque no van a escuchar dos veces lo que dijo Arturo, aunque quisiera no podría. Lo que yo voy a hacer, que no se mencionó, llevo 8 meses también como responsable de la estrategia del negocio de consultoría en Norteamérica. Entonces, estos 8 meses he tenido que trabajar intensamente con mis colegas de Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo me voy a enfocar a la aplicación y déjenme usar la palabra streamline a lo largo de esta presentación, de la suscripción streamline en el mercado estadounidense. Ellos llevan algunos años haciéndolo. Les voy a platicar con qué se han encontrado, qué problemas han surgido, cuáles son las experiencias y los beneficios. Y creo que también voy a abordar el tema, sin hablar de digitalización de manera tan amplia, de una manera un poco más conceptual. Entonces, tranquilos, no vamos a ir lo mismo 2 veces, no los vamos a torturar de esa manera. Entonces, la plática está dividida en 3 partes. Bueno, primero, y esta sí va a ser rápida, ¿qué es Streamline Underwriting? ¿Qué es suscripción Streamline? ¿Qué ha pasado en el mercado estadounidense y cómo lo implementaría en mi negocio? Entonces, ¿qué es? Bueno, creo que aquí sí se ha dicho un poco, es un poco semejante a lo que Arturo definió como suscripción automática. Creo que hay algunas diferencias, o yo lo definiría de una manera un poquito diferente. Es replicar un proceso de suscripción normal con menores o con diferentes requerimientos. O sea, vamos a deshacernos, por ejemplo, del análisis de sangre, del análisis de orina, de los dictámenes médicos, pero sobre todo es empezar a usar fuentes nuevas de información o usar la información de diferente manera. Todo esto basado en el famosísimo modelaje predictivo o en el data analytics. ¿Okay? Aquí es donde mi duda de si llamarlo automático o no, porque el proceso de suscripción puede hacerse total o parcialmente automatizado y definitivamente la participación del suscriptor en persona se reduce o se enfoca en temas ya muy específicos, en el manejo de casos complicados, en la definición de algunos detalles o en ir revisando el modelo. Creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta, y este comentario aplicaría en cualquiera de nuestras láminas, es los modelos no tienen vida propia. Yo puedo crear un modelo técnicamente perfecto, pero si lo dejo funcionar sin el expertise humano, me puede dar una verdadera tontería. ¿Cuáles son los beneficios que se han visto en el uso de Streamline Underwriting en el mercado estadounidense? El primero es la velocidad para cerrar negocios, o sea, la velocidad para llegar al público y cerrar negocios. El porcentaje de pólizas que se cierran entre la solicitud y la emisión de la póliza es considerablemente mayor. Y ahorita vamos a ver, porque principalmente, además de quitarte esos análisis y visitas al médico que pueden ser molestas y engorrosas, paso de un periodo de suscripción de 2 meses a 2 o 3 días. Por eso el título de la plática, y perdón, no reparé en él, es cómo usar la suscripción Streamline para mejorar la experiencia de compra. Ese es el verdadero enfoque que le queremos dar. El segundo gran beneficio es definitivamente la experiencia del consumidor es infinitamente mejor. No tengo que ir al doctor, no tengo que recibir a un doctor, no me van a sacar sangre, no tengo que presentar análisis de orina, puedo llenar una aplicación online. Ahorita en muchos casos se hace a través de la gente, se sigue utilizando a la gente, pero en el futuro es evidentemente un paso hacia la digitalización. O sea, es la forma en la que vamos a suscribir cuando se empiecen a vender pólizas a través de medios digitales. Y el tercer gran beneficio es el incremento en las ventas y en la rentabilidad. Es obvio que este tipo de suscripción trae una reducción de gastos muy importante y además el cerrar un mayor número de pólizas pues implica un mayor incremento en ventas, además de que nos permite acceder a otro tipo de mercados, ¿no? El mercado que no iría por el proceso completo.
o el mercado al que la gente no va por falta de tiempo o porque no le interesa. Otros beneficios no menos relevantes es aunque la mortalidad se deteriora un poco con respecto a la mortalidad que se tiene si se hace un proceso completo, sí es mejor, se tiene mejor experiencia que si se sigue un proceso de suscripción simplificada. Es algo con lo que nos tenemos que salir de aquí. Esto no es suscripción simplificada, es sustituir, no dejar de hacer. Y el otro beneficio es que para compañías, esto suena que es algo que solo pueden aplicar los grandes monstruos del seguro, coincido totalmente con Arturo, esto es para todos. Y aquí las compañías de tamaño mediano están pudiendo aplicar este tipo de suscripción gracias al apoyo de los reaseguradores, principalmente. Para que tengamos una idea, ¿cómo compara el proceso de suscripción completa con el proceso Streamline? Bueno, en lo que se refiere al uso de fuentes primarias o principales fuentes de información, un poquito también nos platicó Arturo de esto, cambia desde el formato de la solicitud, cambia por el tipo de preguntas, cambia por la forma en la que se hacen las preguntas, cambia por el orden de las mismas, incluso se empiezan a utilizar psicólogos especializados en el comportamiento humano para definir qué y cómo preguntar. Ya no es el formato estándar para todos, definitivamente. Cambia el hecho de usar el dictamen de los doctores. En Estados Unidos se utiliza, es una práctica común para ciertas sumas aseguradas, ciertos rangos de edad o productos, pedir un dictamen médico que describa la condición de salud del paciente. Entonces, se cambia esto por accesar a la información electrónica sobre el tipo de medicamentos que el paciente ha consumido. Y acuérdense que en Estados Unidos no te venden cualquier medicina en cualquier lugar, necesitas una receta y todo esto está guardado de manera electrónica. No voy a entrar aquí en el detalle legal de cómo puedes hacer para entrar esta información, pero se puede. O sea, sí hay manera de accesar esta información de manera anónima y poniéndole nombre a la persona. Entonces, los análisis clínicos se sustituyen por el análisis de los medicamentos que la persona ha consumido. El tiempo de emisión de una póliza se reduce de 1 o 2 meses de 1 a 3 días, inclusive. Obviamente, los gastos se reducen de manera considerable. La asignación del tipo de riesgo, si es un riesgo estándar, si es un riesgo preferente, si es un riesgo subestándar que debería estar extraprimado, o si es un riesgo que yo no aseguraría, en vez de hacerla un suscriptor, se hace de manera automática en algunos casos. Y ahorita también vamos a ver que es algo que una aseguradora no usa para suscribir el 100% de su cartera. Y desde el principio está definido de esa manera. Y aquí vienen los peros. La mortalidad se determina con mucha mayor certeza cuando se hace un proceso completo de suscripción. Aquí definitivamente hay incertidumbre. Sin embargo, se piensa que el nivel de incertidumbre no es tan alto y que aunque podría haber un incremento en la mortalidad, y también vamos a platicar de las razones, el ahorro en gastos y el incremento en ventas compensan con mucho este efecto negativo y eventualmente ese gap es un gap que espera cerrarse. Y finalmente, la suscripción completa normalmente es la que se utiliza cuando se usa al agente como canal de distribución, mientras que la suscripción Streamline nos permite empezar a pensar en las plataformas digitales para la venta de seguros. Entonces, yo les decía que Streamline Underwriting o la suscripción Streamline es más que una suscripción automática o simplificada, es una forma de suscribir utilizando modelaje predictivo o utilizando más información o la información que tenemos de diferente manera. ¿Cómo qué tipo de cambios en las fuentes de información podríamos o se están viendo? Pues, por ejemplo, reemplazamos los dictámenes médicos por ya sea el Medical Insurance Bureau, que es un organismo que seguramente existe alguno por aquí. En México existe uno que se llama la Oficina Informadora de Impedimentos, en el que participan más de 400 compañías de seguros de vida, y todo el que participa tiene acceso a esa información, donde se mandan todos los casos de solicitudes de vida con cierta información. Entonces, se usa parte de esa información
para crear modelos predictivos. También se usa, como les decía, información relacionada a los medicamentos que ha consumido una persona, qué medicamentos, durante cuánto tiempo, qué dosis, para inferir en condiciones de salud que son obvias, como colesterol, obesidad, diabetes, etcétera. Se usa, y ya se usaba desde antes, información de la persona sobre sus hábitos de manejo, ¿no? Entonces se encontraban preguntas como si has tenido infracciones de tránsito. Ahora lo que se hace, además de seguir con estas preguntas, es cotejar esta información con los registros de vehículos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo veo que una persona me dice, no, a mí nunca me han levantado una infracción, ¿no? Bueno, y tiene como 30 por exceso de velocidad. Si me mienten algo que no tiene, aparentemente no tiene nada que ver con su seguro de vida, ¿por qué le creería las preguntas que por lógica van a influir en la tarifa? ¿Me explico? Se hacían o se siguen haciendo preguntas en la suscripción normal relacionadas o que tienen como objetivo evaluar el estilo de vida de la persona. Esas siguen, pero también ahora se utiliza mucho el score o el historial crediticio, porque sí hay una correlación comprobada entre la gente con buen historial crediticio y con un estilo de vida sano. Entonces, si se fijan, les estoy diciendo cosas que ya sabíamos o ya teníamos, nada más las estamos usando o analizando de diferente manera. Y esto lo que está generando es que haya empiecen a entrar al mercado empresas que se dedican ya sea o a proporcionar información o incluso a proporcionar el servicio de análisis de la información o de la suscripción per se. Entonces, si tú me das todos estos datos sobre tu asegurado o tu potencial asegurado, yo te puedo dar un scoring y decirte qué tipo de riesgo es, con base en información que de todo el mercado. Ahora, hice algo muy malo. No, ya. Ok, entonces vamos a enfocarnos específicamente, vamos a tomar como ejemplo el tema de los medicamentos. Se ha probado y ya hay varios estudios que dejan a las compañías de seguros tranquilas con este tema, que el hacer un análisis de los medicamentos que una persona ha estado tomando, el tiempo y las dosis, ayudan a predecir bastante bien su situación, su estado de salud y a encontrar la existencia de enfermedades crónicas o enfermedades que podrían convertirse en un riesgo, que tan graves son. Sin embargo, tiene sus límites. O sea, definitivamente el acceder a esta fuente de información no reemplaza la información que te da un análisis de sangre o de orina. Sí hay conciencia de esta limitación, no reemplaza el diagnóstico que pueda hacer un médico, porque además hay que revisar, no es solo el medicamento per se, sino la combinación de medicamentos te pueden estar dando información adicional. O sea, se necesita expertise médico para una correcta interpretación y una medicina puede ser utilizada para tratar más de un tipo de enfermedad. Entonces, a lo que voy es que sí hay un margen de error, o sea, no es perfecto. ¿Qué otros contras o bemoles tenemos en la suscripción Streamline? Bueno, definitivamente es algo que no necesariamente se puede aplicar de manera general. Entonces, en la mayor parte de los casos, las compañías limitan las edades que pueden accesar a este proceso de suscripción. Al inicio, esta suscripción no se utilizaba para riesgos preferentes, y esto desde el punto de vista comercial era un problema, porque especialmente para la gente joven, que tenía muchas más posibilidades de calificar como riesgos preferentes, pues ellos no podían pasar por un proceso de suscripción Streamline. Pero ahora sí, y eso está cambiando. Incluso hay compañías de seguros en Estados Unidos que utilizan la suscripción Streamline solo para suscribir riesgos preferentes. Y lo que hacen es dar un score. Pasado ese score, se evitan todos los análisis clínicos y emiten la póliza. La mortalidad definitivamente no va a ser, va a tener un deterioro. O sea, eso es innegable. Ahora hay diferentes perspectivas acerca de la magnitud del mismo. Aún no hay evidencia suficiente para decir la mortalidad se deteriora en tanto. Es más bien experiencia anecdótica.
se necesita más información, se necesita más tiempo y tampoco hay información contundente para decir qué tan efectivos han sido el análisis de los medicamentos para sustituir análisis clínicos, por ejemplo. Entonces, esto lo menciono como un contra porque se sabe que ahí hay un problema que no ha sido completamente resuelto. Y bueno, y uno de los principales limitantes es la inversión que esto implica tanto en sistemas como en modelos para las compañías que quieren implementar la suscripción Streamline de manera directa. Ahora, pasando ya más de lleno a qué hemos visto en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos yo les diría el balance es sumamente positivo. O sea, la mayor parte, todas las aseguradoras de tamaño importante ya lo hacen. Aquí puse 3 que abiertamente lo publican. Nosotros sabemos de otras con las que hemos trabajado que lo hacen, pero definitivamente todas las grandes ya lo hacen o lo han hecho. Y las aseguradoras de tamaño mediano están siguiendo esta tendencia de las aseguradoras grandes. Las aseguradoras grandes lo han hecho de manera directa. Implementan este proceso de manera directa, mientras que las aseguradoras más pequeñas se han apoyado mucho de los reaseguradores para poder entrar al proceso de suscripción Streamline. Y aunque todo mundo acepta que hay un deterioro en la mortalidad, también todo mundo acepta que se compensa por mucho por el incremento en ventas y por la reducción en gastos. Los productos han sido muy bien recibidos por el mercado, incluso por la fuerza de ventas, aunque ahí hay opiniones medio encontradas, por eso borré esa frasecita. Entonces, bueno, pero por el mercado, seguro, pues el consumidor sí. Y definitivamente conforme va evolucionando todo el tema de modelaje predictivo, así conforme van apareciendo nuevas y mejores fuentes de información, la tendencia es esperar a que eventualmente todas las compañías se sumen a este proceso. Sigue habiendo, y estos comentarios son con base en un estudio de la Society of Actuaries, sigue habiendo algunos temas no totalmente resueltos, y el principal es la mortalidad. Sin embargo, existe la creencia de que ese gap entre la mortalidad de la suscripción total y la suscripción Streamline se va a cerrar. Decíamos, el saber los medicamentos que una persona ha consumido ayuda, pero no sustituye al 100% los análisis clínicos. Y uno de los principales problemas es qué pasa cuando una persona no ha ido al doctor en mucho tiempo y no sabe que tiene una enfermedad. No me mintió, pero simplemente no lo sabe y no está tomando un medicamento. Ese problema sigue sin resolverse. Y bueno, el problema del estilo de vida, las compañías sienten que lo tienen razonablemente bien cubierto a través, en muchos casos, del historial crediticio. Otros problemas en los que hay que seguir trabajando y pues la no revelación, por no decir la mentira, ¿no? Entonces, de estudios preliminares, ya se puede decir que aproximadamente un 20% de las personas que dicen que no fuman, sí fuman. Y como saben que no va a haber un análisis que lo compruebe, pues aquí podemos ver que entre el 10 y el 20% de las personas parece sentirse cómodas diciendo una mentira cuando esta mentira les va a ayudar a conseguir una mejor tarifa. El 5% de la persona subestima su peso, ¿no? Nadie lo sobreestima. Entonces, no nos debería llamar la atención. Y aquí voy a repetir una anécdota que platicaba ayer. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer un libro, ya tiene rato, que se llama Freakonomics. Yo lo definiría como un libro que confirma que la economía finalmente ese es el resultado de cierto comportamiento humano. O sea, no hay teoría macroeconómica que no pueda ser explicada por reacciones humanas. Para que se den una idea del tipo de libro, y de verdad que se lo recomendaría muchísimo, uno de los capítulos se llama ¿En qué se parece un miembro del Ku Klux Klan a un agente de bienes raíces? Y lo peor es que sí tienen cosas en común. Entonces, el libro va acerca de cómo podemos ir explicando ciertas conductas y darles al final una justificación a ciertas conductas y acciones
de las personas, ¿no? Al final todos somos humanos. Y aquí, por ejemplo, y en este libro se hace referencia a estas páginas de internet donde yo puedo buscar a la pareja ideal. Y parte de lo que hay que hacer es pues describirse a uno mismo. Y pues resulta que el 80% de la gente se escribe más bonito, más poderoso, más simpático, mejor posicionado económicamente de lo que realmente es. O sea, entonces lo mismo va a pasar aquí. No habría por qué pensar que no estoy comprando un seguro de vida, ¿por qué voy a decir que me estoy muriendo? O sea, no hace ningún sentido. Entonces, esto es un problema con el que hay que lidiar, porque no hay manera de eliminarlo totalmente. Y cómo, según este estudio de la Society of Actuaries, cómo están lidiando las compañías de seguros con ello. Bueno, monitoreando a los agentes, eso es así muy importante, porque de repente tenemos una mezcla de cartera y ya lo dijimos implícitamente más de una vez. Este tipo de suscripción no es suscripción simplificada, no es una suscripción que vamos a utilizar para un determinado tipo de producto. O sea, esto es una forma de sustituir la suscripción normal, por lo tanto se aplica a los productos estándar. O sea, no hay productos diferentes, ni hay tarifas diferentes. Entonces, si yo tengo una determinada mezcla de cartera en mi portafolio en general, no tendría por qué estar cambiando. Y lo mismo si hago cortes a nivel fuerza de ventas. Entonces, si yo tengo un agente que vende 5% de su cartera son riesgos preferentes y cuando yo introduzco este proceso tiene el 25%, pues evidentemente la gente está trayendo los casos que no pudo colocar o ya aprendió cómo darle la vuelta al sistema. Entonces es fácil, o sea que aquí la moraleja es monitoreo. O sea, la mezcla de cartera no tendría por qué cambiar o hay que poner ciertos límites, ¿no? Vamos a implementar la suscripción Streamline, pero no va a pasar más de X porcentaje de casos como riesgos preferentes. Esas son medidas de las que se están tomando. Pero otra cosa que también se está haciendo es que se hacen auditorías o revisiones, chequeos aleatorios. A veces desde que se vende la póliza se dice, usted no necesita hacerse ningún tipo de análisis, sin embargo, si aleatoriamente resulta seleccionado, le vamos a solicitar que haga esto y usted tiene que aceptar hacerlo. E incluso ha habido compañías que cuando arrancan hacen el proceso en paralelo. Hago la suscripción completa y hago el proceso de suscripción Streamline y lo comparo por un periodo de tiempo para ver qué tal va funcionando. Entonces, como decíamos de alguna manera en la lámina anterior, el empezar a hacer cosas nuevas nos trae riesgos nuevos y obliga a las compañías a buscar la manera de identificar estos nuevos riesgos y después ver cómo los administra y cómo los mitiga. El principal riesgo que esto puede traer es la antiselección. Evidentemente, esto no es física cuántica y la mejor forma de monitorearlo es ir viendo que la mezcla de negocio no cambie necesariamente por hacer esto. Puede pasar también que algunos casos que yo hubiera normalmente rechazado o que hubiera clasificado como subestándar y los hubiera extraprimado, me pueden pasar como riesgos preferentes. Eso puede pasar. Puede pasar, como decíamos hace un momento, que algún tipo de enfermedades que ni el asegurado mismo sabía que tenía, al no hacerle yo análisis clínicos, pasen desapercibidas porque no se han manifestado. Puede cambiar mi composición en cuanto a la mezcla de riesgos, pero ¿qué técnicas o qué tipo de medidas están tomando las aseguradoras para administrar estos riesgos? Bueno, la primera, y esto es casi, les diría general, es arrancar con una prueba piloto. O sea, empezar con determinada zona, determinado producto, determinado tipo de mercado por un tiempo, para ir monitoreando el proceso de manera total. Algunas compañías han contratado lo que le llaman telesuscriptores o hacer el teleunderwriting. Y esto es una persona que después de llenar tu solicitud te habla y a lo mejor te hace las mismas preguntas, a lo mejor te pregunta lo mismo de manera distinta y son personas entrenadas para que por el tono de voz, el tiempo que te tardaste en responder, etcétera, pueda adivinar o pueda hacer una evaluación de la veracidad de tus respuestas.
el monitoreo de agentes, el monitoreo de la mezcla de tipos de riesgos, también son técnicas de mitigación de los nuevos riesgos, el reaseguro, si el reasegurador se siente cómodo con el modelo que creaste y con lo que estás haciendo, puedes utilizar reaseguro. Algo importantísimo también para mitigar y administrar estos riesgos es que el modelo predictivo que se construya de manera tal que el quitar o agregar variables o fuentes de información sea un proceso simple. O sea, si yo construyo un modelo tan sofisticado, tan predictivo, que meter una variable implica 6 meses de trabajo, ese es un problema. O sea, tiene que ser un modelo muy dinámico, muy fácil de ir optimizando en el tiempo. Y también las compañías se mantienen alertas del surgimiento de nuevas o mejores fuentes de información. Ahora, ¿cómo lo han implementado o cómo implementarlo en nuestros negocios? Bueno, nosotros en general hemos identificado que existe un marco de mejores prácticas de implementación. La suscripción Streamline no no puede ni debe ser un cambio en nuestros procesos, un cambio aislado de nuestros procesos. O sea, en primer lugar, tiene que involucrar a diferentes áreas y tiene que responder, como bien decía Arturo, a una estrategia de negocio. O sea, lo tenemos que estar haciendo porque hay una decisión o un objetivo de negocio atrás de esto. Entonces, la primera etapa de la implementación son los fundamentos. Y el primer paso es cómo se liga. Yo quiero empezar a hacer suscripción Streamline. Ok, ¿cómo se liga la estrategia de mi negocio? ¿Por qué lo quiero hacer? Desde un punto de vista estratégico, porque quiero ahorrar gastos, porque quiero mejorar la experiencia del cliente, porque quiero empezar a avanzar en temas de digitalización o de innovación. Parte de la estrategia, por ejemplo, y este es un paso clave, las compañías tienen que decidir o tienen que arrancar con un objetivo de qué porcentaje de casos quiero suscribir de esta manera. Nunca arrancar con el 100%. O sea, yo quiero que el 20% de los casos pasen a través de este proceso de suscripción y el 80% restante se suscriban de manera total. O yo quiero que este tipo de riesgos se suscriban de manera streamline y el resto se suscriban de manera normal. Esta es una definición básica, porque de esto va a depender el tiempo, la construcción del modelo, la definición del proceso en sí. El siguiente paso es definir las fuentes de información, tanto internas como externas. Y aquí yo creo que vale la pena mencionar que para utilizar fuentes de información interna, muchas compañías de seguro han hecho una inversión enorme en digitalizar información histórica. O sea, esta es una inversión bastante fuerte. Tercero, tengo las habilidades y tengo la capacidad para hacerlo internamente, ¿no? Tengo a los expertos en modelaje predictivo, tengo a los data scientists, tengo el expertise médico necesario, y luego tienen tiempo, o sea, los voy a poder dedicar todo el tiempo que se requiera a construir y a monitorear los modelos. ¿Qué herramientas, qué técnicas voy a usar? Esa ya es una decisión más de tipo sistemas. Y luego decisiones de tipo gobierno interno, gobierno corporativo. ¿Quién va a decidir qué modelo usar? ¿Quién va a decidir cuándo le agregamos variables, cuándo le quitamos variables? ¿Cómo va a ser el proceso de decisión? ¿Voy a dejar que el director de ventas lo haga? O sea, ese tipo de definiciones se tienen que hacer a priori. Y muy importante, la regulación me lo permite. ¿Qué preguntas puedo y no puedo hacer de acuerdo a la regulación de cada país porque se consideran discriminatorias, porque es información a lo que no tengo acceso? Todas estas son cosas que al rato me van a limitar mi modelo perfecto. Entonces, el modelo técnicamente perfecto puede ser limitado si no tengo muy claras estas definiciones antes de empezar a construirlo. La siguiente etapa es el análisis. La etapa de análisis. Normalmente las políticas de suscripción no cambian porque yo trate de implementar el proceso de suscripción Streamline. Normalmente son las mismas políticas de suscripción. Probablemente en la prueba piloto sí reduzca sumas aseguradas, rango de edades, pero solo para este proceso. No quiere decir que voy a dejar de vender el producto para estos rangos de edades o para estas sumas. Simplemente no los voy a pasar por este tipo de suscripción.
Luego viene la construcción del modelo predictivo. Este, digamos, es el corazón del proyecto, y aquí es donde necesito a los genios, pero también necesito validarlo. Y como se valida, en muchos casos hay compañías, yo les decía que hay compañías que arrancan suscribiendo doble, pero también hay compañías que toman una proporción de la cartera que ya se suscribió y la pasa por el modelo y ve cuál sería el resultado. Entonces, esa es una forma muy, muy práctica de ver qué tan efectivo es el modelo. Oye, pasando por el modelo, el mismo porcentaje de riesgos calificaron para ser asegurables, calificaron como preferentes el mismo porcentaje, calificaron como normales. Y después, importantísimo, el modelo tiene que ser un modelo vivo. O sea, el modelo nace de entrada, pero tiene que estar cambiando y evolucionando constantemente. La tercera etapa es la etapa de toma de decisiones, ciertas decisiones que ya impactan a nivel, no nada más el modelo predictivo, no nada más el proceso, sino a nivel negocio. Entonces, hace un momento les ponía el ejemplo de que el 20% de la gente miente acerca de su condición de fumador, más o menos. Entonces, por ejemplo, aquí es donde se toman decisiones del tipo, y este es un ejemplo real de una compañía que tenía una mezcla de cartera, 5% fumadores, 95% no fumadores, y así tarificaba. Entonces, lo que hizo en este caso es decidir, voy a asumir 15% son fumadores. O sea, voy a asumir que me van a mentir y así voy a ajustar las tarifas. Comunicación, y la comunicación se divide en dos partes. La comunicación interna, y es hacia el área de suscripción, para explicarles cuál es su nuevo rol dentro de las pólizas que pasen por este tipo de suscripción. Pero la comunicación que es muy importante es la externa. Al cliente tengo que hacerle ruido, ¿no? Tengo que decirle, mira, aquí tu póliza pasa fácil. Lo mismo a la fuerza de ventas. ¿Qué tanto ruido que no les diga cómo truquear el sistema? Entonces, aquí el balance sí tiene que ser muy cuidadoso. Por un lado, sí quiero decirte que puedes hacer todo esto sin pasar por todos estos análisis, pero tampoco quiero abrir la puerta para que todas las pólizas que fueron rechazadas en otras compañías pasen por aquí y que digan, bueno, chance y no caigo en la prueba aleatoria, ¿no?, donde confirmen mis respuestas. Y finalmente, la implementación. Y la implementación es la última etapa, pero no menos importante, porque tenemos que probar el modelo en vivo y ver que yo meta datos y que salga una respuesta en cuestión de minutos, en cuestión de horas. O sea, si la respuesta sale en una semana, ¿para qué hice todo esto?, ¿no? Entonces, simplemente ver que al ejecutar esto funcione. Lo que ocurre normalmente, como les decía, es que las compañías arrancan en pequeño. Y ya después, conforme se van sintiendo todos más cómodos, no nada más suscriptores, fuerza de ventas, la compañía en general, este proceso va creciendo en importancia y en productos. ¿Cuáles son las principales consideraciones? Y creo que ya mencionamos varias de ellas, ¿no? El poder suscribir utilizando otras fuentes de información, todas tienen que estar de alguna manera en forma electrónica. El automatizar buena parte de la suscripción y de la revisión, el hecho de que el tema modelaje es clave aquí, o sea, un modelo predictivo fuerte y robusto es clave para el éxito de este proyecto. El reconocer, hay que reconocer que los supuestos de mortalidad van a tener que cambiar conforme este tipo de suscripción se vuelva más popular. Pero algo que es muy importante es que las compañías que están haciéndolo y desde que inician el proyecto es que tienen como objetivo lo que se conoce como buscar ser mortality neutral. O sea, esto no es algo que yo voy a hacer para mejorar mi experiencia de mortalidad. O sea, en el mejor de los casos quiero quedar igual. Ese es el objetivo. Y algo importantísimo es el último bullet. Para entrar a este proceso de suscripción no es necesario cambiar ni productos ni tarifas de entrada. Las compañías en Estados Unidos están siguiendo básicamente dos formas o dos caminos para su implementación. O lo hago directo, y esto es lo que decíamos que hacen las compañías grandes, uso mi propia información para desarrollar mis modelos, yo lo pruebo, yo decido qué variables, yo determino qué información vamos a utilizar.
Y algo que es muy importante, tienen en mente, y esta es una diferencia muy sutil pero muy relevante, que lo que estamos haciendo con el modelo predictivo es tratar de imitar lo que haría un suscriptor, no tratar de predecir la mortalidad. Entonces es tratar de predecir cuál hubiera sido la reacción del suscriptor ante toda esta información. Entonces es importantísimo que los suscriptores estén involucrados en todo el proceso y en la revisión constante. Eso también ayuda, desde un punto de vista técnico, y no soy el experto en modelaje predictivo, a que este tipo de modelos se puedan crear con menos información y más rápidamente. Pero siempre hay que tener en mente esto, ¿cuál es la variable que estamos tratando de predecir? La reacción del suscriptor ante determinada información. Y pues normalmente acaba este proyecto o esta definición siendo una combinación de políticas de suscripción con un modelo que la compañía construye. En resumen, el hacerlo de manera directa tiene los beneficios, sobre todo de que lo haces específico para tu negocio, siguiendo tus propias políticas de suscripción con base en tu apetito de riesgo, que lo puedes probar con tu información, que tú tienes total control sobre el modelo, tú decides cuándo agregar, cuándo quitar variables y que no dependes de terceros más que en el hecho de ir consiguiendo fuentes externas de información, en la medida que tú las consideres valiosas. ¿Cuáles son los contras? Bueno, definitivamente necesitas expertos. Sí se necesita un expertise muy especializado para poder desarrollar estos modelos. Se necesita expertise médico. Se necesita convencer al reasegurador de que el modelo es robusto, sobre todo si cuentas con reaseguro para el negocio para el que vas, en el que quieres lanzar este tipo de suscripción, y sobre todo la infraestructura tecnológica. ¿Qué pasa si mi decisión es implementarlo a través de un reasegurador? Y aquí no voy a hablar mucho, porque Munich Re podría decirme, pero definitivamente los reaseguradores han sido un grandísimo apoyo en Estados Unidos y te pueden proporcionar una gama muy amplia de servicios. O sea, te pueden ayudar desde proporcionarte información hasta darte el scoring y hacer la suscripción por ti. Entonces, cada compañía decide hasta dónde quiere apoyarse del reasegurador y utilizar su motor o su modelo de cálculo, que aquí en la lámina de resumen se ve más claramente. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el beneficio es que no te tienes que esperar a tener tú el volumen o tener la información, o sea, puedes implementarlo de manera inmediata. No tienes que tener la experiencia in-house ni a los data scientists. Que la prueba del modelo ya lo ha hecho, porque los reaseguradores llevan mucho tiempo invirtiendo en esto, ¿no? Las variables ya están probadas, que incluso se pueden probar los modelos con tu información si eres capaz de proporcionarla. El reasegurador te puede apoyar con profesionistas y con médicos para revisar la suscripción y, por supuesto, siempre están más que abiertos a tomar una proporción importante de la cartera si estás trabajando con ellos. ¿Cuáles son los contras? Que puede ser hasta cierto punto una caja negra, un modelo sobre el que no tienes control total, eso es un hecho, que podría ser que tú tuvieras un perfil de negocio, una mezcla totalmente diferente o muy diferente a la típica del mercado y entonces ya no te sirve tanto, porque no va a estar necesariamente hecho el modelo de acuerdo a tu perfil de riesgos o tu perfil de cartera y que en algunas ocasiones hay que pagar por este servicio, ¿no? Es un costo adicional. Pero en conclusión, yo creo que lo que vale la pena llevarnos de este tema es que la suscripción Streamline ofrece una nueva alternativa, no nada más para mejorar la experiencia del consumidor, sino para llegar a otros mercados. Lo mencioné muy rápidamente, pero es una buena forma de llegar a mercados donde la gente no va porque las sumas aseguradas podrían no ser atractivas, donde yo mismo como aseguradora no sé si quiero entrar por el costo de la suscripción porque lo puedo reducir considerablemente, pero sobre todo a las nuevas generaciones que son mucho más proclives a comprar a través de Internet. Todas las aseguradoras importantes en los Estados Unidos están adoptando este proceso, aunque sean pequeñas pruebas pilotos, y las aseguradoras de tamaño mediano lo están haciendo. Las compañías que quieran hacerlo ya tienen una gran variedad de fuentes de información para trabajar. Y aunque
Reconocemos que es una forma muy práctica de mejorar la experiencia de compra de seguros, pero que nos permite reducir gastos, eso es innegable, que nos permite aumentar nuestras ventas y nuestras utilidades. Sí hay incertidumbre y sí existe un riesgo de que la mortalidad se incremente. Sin embargo, consideramos que es algo que se tiene que hacer, que efectivamente todo mundo está avanzando y todos los sectores están cambiando por la digitalización y por el tema de innovación, y el seguro de vida no puede quedarse atrás. Entonces, creo que más que decir que esto es algo que se ve lejos o que yo coincido totalmente con Arturo, que no estamos listos, es algo que tenemos que empezar a revisar para ir viendo cómo lo vamos a adoptar. Aunque en Latinoamérica en general, hasta donde yo sé, pero puedo estar equivocada, una pieza de información clave que han sido los medicamentos, contar con información de medicamentos en forma electrónica, todavía no está disponible o no es confiable en la mayoría de nuestros países. Creo que hay muchas fuentes de información que si bien no nos van a ayudar a eliminar totalmente análisis clínicos o abarcar un gran rango de sumas aseguradas, sí nos pueden ayudar a ir introduciendo poco a poco ciertos sustitutos de la suscripción normal y empezar a aplicar este tipo de suscripción. Y finalmente, también replicando lo que Arturo decía, repitiendo un poco lo que decía, esto es un proyecto que por supuesto que viene, es parte del presente, y también creo que vale la pena recordar que el primer día de largo plazo es hoy. Entonces sí tendríamos que estar evaluando qué sí se puede hacer, más que el por qué no podríamos hacerlo. Bueno, a mí me sobraron 4 minutos que te puedo prestar para preguntas. Las preguntas me las pueden decir a mí o se las podemos hacer a Arturo. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Buenos días. Si bien es cierto lo de la suscripción automática y lo del Streamline es demasiado importante, ¿dónde queda pues como el tema de la gestión del riesgo personal y familiar cuando queremos venderle un seguro de vida, digamos, a una persona? Porque si bien es cierto, uno analiza las necesidades de cada cliente, lo que veo aquí es como es más masivo, que el cliente identifica, bueno, quiero una cobertura esta, pero no va mucho más allá, ni se le plantea al cliente por qué debe tomar esta cobertura y los valores asegurados. Ese es un tema, es una buena pregunta, porque es un tema que yo realmente no toqué o no abarqué bien. Tienes toda la razón. O sea, aquí creo que lo que hay que pensar es que dentro de todo el proceso de venta o de todo el proceso de negocio, la suscripción es una parte de. O sea, sigue existiendo la necesidad de llegar a nuevos mercados, de satisfacer nuevas necesidades, y aquí el mensaje es que este es un pedacito que nos puede ayudar, donde el mercado demanda que esta parte del proceso cambie. Pero no quita nuestra obligación o la necesidad de buscar maneras más eficientes para que al consumidor al que vamos directo lo ayudemos a entender cuál es el riesgo que tiene que cubrir. Esto nada más me ayuda a quitarle el análisis engorroso y la visita al médico que no quería hacer para comprar un seguro de vida, pero no lo estoy ayudando a decidir en cuál era la suma asegurada y cuál era la cobertura que requería. Entonces, esa sí tiene que ser otra parte del proceso. Muy buenos días. Bueno. Hazme un favor, quedo con una inmensa intriga. ¿Cuál ha sido el resultado del riesgo moral que ven ustedes en este tipo de modelos? Del riesgo moral definido como vivimos en un país espectacular, sí, con una gran variedad de zonas geográficas, tenemos muchísimos recursos, desafortunadamente también tenemos una gente que utiliza los seguros de vida para lucrarse, para otro tipo de circunstancias. Ese riesgo moral que uno puede determinar en una evaluación médica, que puede determinarlo uno en una suscripción de estilo tradicional, me queda esa inquietud porque
indiscutiblemente se va a filtrar muchas personas que no solamente sea ocultar una pequeña información, sino otro tipo de cuestionamientos grandes, lavado de activos, en fin. Totalmente de acuerdo. Ok, aumenta. Definitivamente el riesgo aumenta y parte de las técnicas que se están utilizando para mitigar este riesgo se reconoce abiertamente que no lo eliminan. O sea, por ejemplo, la llamada, ¿no? Para hacer preguntas de la misma manera o, digo, las mismas preguntas pero de diferente manera y por el tono de tu voz. Están surgiendo otro tipo de tecnologías. Hay una que te toma una foto y según esto por la expresión de tu cara, puedes decir si eres una persona confiable, no confiable. Las visitas aleatorias, las revisiones o la suscripción completa de un caso, de una póliza que yo emití con Streamline Underwriting y luego la suscribo completo. O sea, se hacen aleatoriamente algunos chequeos y se ha encontrado que se filtran casos. Eso es malo, pero la buena noticia es que no se filtran tantos, o sea que las técnicas para mitigar estos riesgos están funcionando, pero no se elimina y creo que sería una mentira decir que ese riesgo moral desaparece. Sí. Marcela, muy rápidamente, Sí. la inquietud que te planteo es que en nuestros países buena parte de los negocios grandes no tienen suscripción. Piensa en buena parte de los negocios de carteras bancarias. Precisamente creo que la suscripción simplificada es una manera de empezar a hacer suscripción en negocios donde no la hacemos y podemos aplicar tarifas más justas frente a los modelos tradicionales. Sí, ese es totalmente cierto y por eso creo que es muy importante que nos llevemos que esto no es suscripción simplificada. O sea, para ese tipo de negocios lo que hay que hacer es suscripción simplificada. Ahora, me voy a regresar un poco a tu pregunta. ¿Qué pasa? ¿Esto para quién es? ¿Para el consumidor o para el cliente potencial al que no hemos convencido? ¿Me voy a esperar 2 meses para que más me digas que me voy a morir y por eso no me vendes mi póliza? ¿No? Entonces, eso es para accesar a otro tipo de mercado sin cambiar los productos de línea, que era lo que decía. O sea, no se trata de rehacer los productos, no. El producto que ya tengo hecho, tengo que mejorar la experiencia de compra para llegar a ese mercado que no compra seguros porque le molesta, porque siente que es invasivo el proceso de compra. ¿Se va a llegar a todos o los voy a convencer a todos? No. Pero a lo mejor estoy perdiendo una proporción que si yo me hubiera ahorrado estos exámenes, que además me dicen que la persona está perfectamente bien de salud, sí les hubiera vendido. Y les voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con seguros. Nosotros teníamos en una empresa donde trabajé un proceso donde internamente había que por sistema aprobar gastos, ¿no? de tus reportes directos. El 99% de los gastos eran aprobados, el 99%. Y sin embargo, se gastaba una cantidad de horas hombre, tiempo, sistemas, archivos, para que en el 99% de los casos me dijeran sí. ¿Qué pasó? Se eliminó. Entonces se dejó el proceso de aprobación para gastos inusuales, muy altos, etcétera. O sea, este es el punto. Ya hay procesos y hay actividades que hacemos por costumbre. O sea, las deberíamos estar haciendo. Entonces, si no las deberíamos estar haciendo, a lo mejor con que cambie el approach un poquito, cierro un negocio que antes no tenía posibilidad de accesar. Esa sería la idea. No sé, ¿tenemos tiempo? Sí, yo creo que sí tenemos. Todavía está verde esto. Buenos días, Marcela. Quizás nos podrías ilustrar con un dato del que no se ha hablado hasta ahora sobre la teleselección y es el impacto en la cuenta de resultados, lo que significa hacer teleselección, no hacer nada o hacer selección médica. La diferencia entre los tres es muy grande. ¿Tienes algún dato en la cabeza? No hay un número, solo hay, hasta ahorita hay referencias anecdóticas de que ha ayudado. Pero no hay un número preciso. Los pocos números que hay, desgraciadamente, son los que presenté, ¿no? Que aproximadamente el 20% te mienten en el estatus de fumador, el 5% en peso, pero desgraciadamente nos falta tiempo, sí. No sé, ¿alguna otra pregunta? Arturo, no sé si tú quieres agregar algo, algún comentario.
Digo, pues, los temas están muy relacionados, aunque el de Arturo fue mucho más amplio. Pero bueno, si no, pues muchas gracias por la invitación y gracias por su atención. Tranquilo. Ay, pues vuelvo a hacer. No, perdón.